Buenas tardes, estimadísimas y estimadísimos estudiantes del curso de Sociología del cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta noche estamos ya haciendo la segunda videoconferencia en tiempo real con la presencia de mi estimado invitado, el doctor Julio Castellanos. Tiene un currículum bastante amplio en el cual les podemos resaltar que él es profesor universitario, más de 30 años de laborar en la Universidad de San Carlos, imparte docencia en la Facultad de Medicina, asimismo trabaja aquí en la Facultad de Derecho, en la unidad de tesis, y durante muchos años sirvió el curso de Medicina Forense. Es un especialista, tiene una maestría en Medicina Penal, él en Ciencias Médicas también es patólogo de muchos años, jefe del Hospital San Juan de Dios, y también cuenta con un doctorado en Ciencias Penales, un doctorado en Ciencias Penales. Y el doctor Castellanos tuvo bien aceptar la invitación para poder charlar y conversar con todos ustedes acerca de la temática que hoy nos ocupa, que es la unidad número 8, en donde tenemos algunos matices de criminología, de criminalística, escuelas de pensamiento de las ciencias penales, y centramos esta charla y será el centro sobre el cual gire el etiquetamiento social. Y haciendo este preámbulo, pues te agradezco, doctor, que estés acompañándonos esta noche aquí, ¿verdad? Y ya es la segunda sesión que tenemos el día de hoy, y los muchachos estarán gustosos de escucharte, y posteriormente ya les voy a dar algunas consideraciones para la evaluación final de este curso de Sociología. Entonces ya estamos en la penúltima sesión antes del examen final del curso de Sociología, déjame contarte. Así es que si les querés dirigir un saludo a los estudiantes antes de ya entrar en materia con las preguntas que siempre hacemos, Julito. Ok, es un placer estar con todos ustedes. Por fortuna y por infortunio, esta situación, por fortuna, es la primera vez que nos vemos a través de cámaras y de videoconferencias en este salón de videoconferencias de la facultad. Lo estamos inaugurando, es un gran logro, y es un logro, por supuesto, y que ha sido obtenido gracias a los esfuerzos aquí del licenciado William López. De manera que esa es la fortuna. El infortunio es que no nos estamos viendo así cara a cara dentro del aula como siempre lo hacemos, pero parece que es más la costumbre, que ya nos vamos a ir acostumbrando a las videoconferencias, así que esperamos poder servirles. De todos modos, tengo entendido que el licenciado López tiene abierto un correo, Facebook, algo por el estilo, para que ustedes puedan comunicarse, y con gusto intentaremos responder adecuadamente las preguntas que ustedes hagan. Así que es un placer estar con ustedes, y a todos un apretón de manos virtual cordial. Gracias, doctor. Esta videoconferencia entonces es gracias también al ordenamiento y a la planificación, organización de la Oficina de Control de Datos de la facultad, encabezada por el ingeniero René Monroy, y también a los demás compañeros que se los vamos a estar presentando al finalizar esta videoconferencia. Durará más o menos media hora, en la cual nosotros vamos a tratar de abarcar la mayoría de tópicos lo más concreto posible. Media hora es poco, pero es yo creo suficiente como para poder disertar los puntos medulares y torales de este tema, el etiquetamiento social. Comencemos entonces, doctor Julio Castellanos.
tal vez si les pudieras explicar aquí a los jóvenes qué diferencias tiene la criminología, la criminalística y cómo influyen estas dos dentro de la sociología o viceversa. Perfecto. Bien. Hay una tendencia bastante fuerte a confundir los dos términos y el papel de estas dos disciplinas, y ahora pues vamos a tener la oportunidad de, más que darles un concepto muy bien circunscrito, vamos a tratar de describirles el papel que ambas juegan. Cuando nosotros hablamos de criminología, estamos hablando de una composición real de ciencias que en conjunto tratan de definir todo lo que corresponde al delito, por qué se cometen los delitos, cuáles son los factores que motivan a la persona que delinque a cometer el delito, cuáles son las características de esa persona, pero no solo de esa persona, las características de su sociedad, las características de su entorno. Además, esta disciplina tiene que ver con la criminalización o señalamiento que se hace de determinados delitos. Hay delitos tipificados ahora en nuestros códigos que antes no eran delitos, porque no se daban las circunstancias específicas para que se diera en esos entonces. De manera que el delito depende muchas veces del desarrollo que va teniendo la sociedad y las cosas que se van convirtiendo en delito, las acciones que se van convirtiendo en delito. Para esto uno tiene que analizar, además de al comisor del delito, tiene que analizar quiénes hacen las leyes y quiénes son los que definen qué es delito, quiénes aplican las leyes. Y entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de, en el Congreso, ustedes saben que ahí es en donde se trabaja la estructuración de las leyes. Tenemos por el otro lado las personas que hacen posible que esa ley sea aplicada en las cortes, en los tribunales, etcétera, y hay quienes por el otro lado ejecutan las órdenes emanadas del rompimiento de las normas, las policías, etcétera, etcétera. De manera que cuando nosotros analizamos un hecho delictivo, tiene muchas aristas, y es más, podemos, como hace la criminología, discernir o discutir sobre si es adecuado que esto se le tipifique como delito o no, si en esta región este delito es vigente o válido y en esta otra región no lo es. Depende de en dónde estamos hablando. No es lo mismo el significado de un animal como la vaca aquí que en India o en Cuba. Son significados diversos, y dependiendo del significado social que ese animal tenga, así van a hacer las acciones que van a penar a aquello que se haga contra este tipo de ser viviente, etcétera. Entonces, el adulterio, etcétera. Hay un montón de tópicos de los que se encarga la criminología de analizar, y para eso, por supuesto que la sociología tiene que ver, porque
se tiene que hacer análisis sociológico de esto, análisis desde el punto de vista del derecho penal, pero aquí contribuye la medicina, la antropología, contribuyen muchas ciencias a formar el cúmulo de conocimientos sobre el delito en general que aplica la criminología. Por el otro, de manera que este es el fenómeno delito con todo lo que lo rodea, tanto el comisor del mismo como todas las condicionantes que existen alrededor, sociales, económicas, culturales, etcétera, 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 por un lado. Mientras que por el otro, la criminalística, ustedes han oído hablar perfectamente del INASIF, por ejemplo, han oído hablar de las pesquisas del Ministerio Público, han oído hablar de cómo se analiza la escena del crimen y se ve si el pelito aquel o si la evidencia tal, para llegar a dilucidar todo ese camino que se siguió para cometer el crimen, quién lo cometió, etcétera, etcétera, y los interrogatorios, etcétera. Cuando nosotros analizamos o vamos a tratar de establecer en esa línea los delitos, eso es la criminalística, de manera que es una labor sumamente y específicamente investigativa de todo ese proceso que generó ese asesinato, por ejemplo, de la persona que lo hizo, de las evidencias que existen para definirlo, que las huellas, que la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí definimos, por un lado, la criminología, que en determinado momento se dio en alguien propuso que se le llamara la sociología criminal, porque tiene mucho que ver con sociología. Y entonces es una ciencia muy vasta, muy amplia, a la cual contribuyen muchas otras ciencias. Eso es la criminología. De manera que, decía un autor, Jiménez de Azúa, él decía que llegará un día en que va a morir el derecho penal para dar paso únicamente a la criminología. Y de hecho muchos consideran a la criminología la real madre del derecho en todos los sentidos y fundamentalmente en el derecho penal. Son dos cuestiones totalmente diferentes y por supuesto la sociología es una parte importante. Doctor, tenemos 172 contactos, 172 Qué bueno. equipos conectados, no sé cuántas más personas viéndonos, y tal vez eso ha reducido el ancho de banda y por eso es que algunos equipos no están percibiendo bien el sonido. Entonces, por ahí nos reportan un poquito de sonido, pero tal vez es por eso, porque aquí se escucha en el monitor que tenemos, se escucha bien, que está sonando correctamente. Doctor, ya regresando a la temática, ¿podríamos explicarle a los muchachos en palabras un poquito más sencillas de lo que tenemos en la teoría, de lo que tienen ellos en su libro, acerca de qué es el etiquetamiento, su influencia? Lo hemos puesto porque el etiquetamiento tiene una fuerte influencia social, pero que también tiene relación con las ciencias penales. Por supuesto, por supuesto. Miren, en pocas palabras, etiquetamiento es señalar a alguien generalmente de una manera negativa, señalarlo de algo malo injustificadamente. Eso es el etiquetamiento. Por ejemplo, ese tiene el pelo un poco largo, tiene tatuajes y usa de esos pantalones a los que le llamamos cholos, madero. Entonces, madero, Dios me guarde, hay que alejarse un poquito de él porque vamos a terminar descuartizados. ¿Y quién es esa persona? Ni siquiera la conocemos, pero ya lo etiquetamos, ya señalamos negativamente
algo injusto sobre él, porque ni siquiera lo conocemos. Pero como vemos su aspecto, ya hicimos deducciones. Decíamos en la conferencia anterior, está una muchacha en la parada de buses esperando su bus muy tranquilamente, ya empezando a entrar la noche, al final de la tarde, y se para uno de estos muchachos a la par de ella. Y probablemente el muchacho, viendo cualquier otra cosa, pensando en sus propios problemas, ya lo empieza a ver, y entonces mejor llama por teléfono a su familia y le dice: miren ustedes, mejor vengan a traer porque aquí hay un mareo, Dios me guarde. Y todo el mundo se alarma, y la patoja también, ella está muy nerviosa, hasta que la llegan a traer, o pasa y el muchacho ni en cuenta de lo que se estaba pensando acerca de él. Ese fue un etiquetamiento. Ahora bien, si a la par de la joven hay una persona con un traje muy, muy nítido, con una corbata muy bien ajustada y centrada, su pelito muy bien peinado, él muy bien afeitado, incluso con perfume, esa muchacha se va a sentir a gusto, va a decir: la estoy protegida con este joven aquí a la par mía, entonces me espero, hasta dejo pasar un bus para esperar hasta el otro. Y probablemente va a querer secuestrarla para iniciar todo un proceso de trata de personas. Pero como es el agradable, eso es etiquetamiento también. Entonces, etiquetamiento es señalar sin ningún fundamento, y sobre todo en el aspecto negativo. ¿Por qué es importante? Claro que el licenciado William sabía que uno de los aspectos de su curso más importantes, si no de repente el más importante que debería meter, es el etiquetamiento. ¿Por qué? Porque ustedes, estudiantes de Derecho, no pueden crecer en su educación en la facultad con ese pensamiento: ese tiene cara de, pero tiene una cara de malo que no cree en nada. No, ese no parece que hubiera cometido ningún delito. No, eso es pecado para ustedes, es un pecado mortal, porque cuando ustedes van a ejercer el derecho, y sobre todo el derecho penal, ese es un derecho, el derecho penal es un derecho del hecho, de lo que hizo la persona, y sobre eso se trabaja en el debate, en el juicio, en la ley. No es un derecho de los aspectos de las personas. De manera que no pueden existir, no deben existir jueces que digan: ese con esa carita, ese lo mejor va a ser meterlo de una vez a la cárcel. No tiene derecho de juez a decir eso. Porque él, porque él no está juzgando a la persona, está juzgando los hechos de los cuales es importantísimo aportar pruebas. Por eso es que el derecho penal es garantista. ¿Qué quiere decir que es garantista? Que hay un derecho a la defensa, pero hay derecho a ser considerado inocente hasta el último momento. Y el que más debe partir del presupuesto de que el sindicado es inocente es el juez, precisamente. Entonces, todo eso tiene que ir a favor de esas personas que están siendo juzgadas y en contra del etiquetamiento. Entonces, si ustedes no se quitan de encima como una brasa candente que les está quemando el etiquetamiento, ustedes pueden llegar a ser profesionales peligrosos en el ejercicio de la administración de justicia en Guatemala, y esto no puede ser. Entonces, ustedes deben saber que esa persona, ustedes como jueces no tienen ojos para la figura, ustedes como jueces tienen ojos para las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que presenta la defensa? ¿Cuáles son las pruebas que presenta la fiscalía? ¿Cuál es el resultado del contradictorio que se da entre ellas? Y al final, usted como juez va a definir cuál es el destino que debe seguir esta persona, no antes. Nunca en base a los etiquetamientos. Por lo tanto, para usted, joven,
para ustedes el derecho, el etiquetamiento es algo que lo deben recordar siempre, que se lo deben de quitar de encima, porque si van a ser o legisladores o aplicar la ley, etcétera, etcétera, tienen que hacerlo de una manera ecuánime, sin estar contaminados por ese tipo de cosas. Eso es lo que es el etiquetamiento y la importancia para ustedes. Doctor, ¿la sociedad nos enseña a etiquetar o el etiquetamiento es algo innato? Decía en la anterior conferencia, y lo vuelvo a repetir, que el licenciado como que si tuviera la intención de acorralarme con esas preguntas tan complejas que hace. La verdad es algo sumamente complejo de contestar, y yo creo que cualquiera fuera la respuesta que diera, si esta fuera definitiva o tajante, no cumpliría con el requisito de responderlo totalmente de manera adecuada. De manera que yo quiero decir que etiquetamiento existe en todas las sociedades y con todos los seres humanos. Por lo tanto, uno pudiera en determinado momento decir, bueno, esto es innato del ser humano, el ser humano que nace, ya ese es feo, ese es no sé qué. Desde niños sí tenemos esas cuestiones. Entonces, todos recordarán que desde niños más de una vez o muchas veces señalaron a alguien. De hecho, el bullying, por ejemplo, lo que ha estado pasando en algunas escuelas es que porque la niña que vino, que es así, 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 entonces las otras se unen para combatirla. ¿Por qué? Porque le están etiquetando. Y Dios me guarde esos son los efectos nefastos del etiquetamiento. De manera que como existe en todas las sociedades, si desde niños uno pudiera atreverse, pero yo ciertamente no lo voy a hacer, pero alguien pudiera atreverse a decir, es innato del ser humano, pues, porque en todos los seres humanos se ve. Pero, por otro lado, en todas las sociedades se ve. En la clásica figura aquella de las señoras que murmuran de las otras, o de aquellos que murmuran de las otras personas en voz baja o en los corredores. Y eso es etiquetamiento. Por supuesto, las sociedades están llenas de eso. Todo ese, miren, tiene cara de buena familia. ¿A qué le llaman buena familia? Ese es el etiquetamiento. Ese tiene cara de marero. Miren qué bonitas las cosas que usa, ¿verdad? Es una persona, es más, hasta los aparejamientos actuales en nuestra sociedad, a muchas muchachas, los mismos padres les dicen, vos no te vas a fijar en uno de estas características, ¿verdad? Vos te tenés que fijar en uno, etiquetante. La muchacha sale a buscar su pretendiente ya que tenga cierta etiqueta. Y sale a rechazar a aquellos pretendientes que también tienen cierta etiqueta. Eso son de los grandes pecados y hierros sociales que, déjenme decirles, han matado mucha gente. ¿Por qué han matado mucha gente? Porque esa gente, muchos de los operadores de justicia en todos los tiempos son a la gente que han metido a la cárcel sin haber comprobado totalmente su culpabilidad. La meten a la cárcel, gente que termina muriéndose en la cárcel por cuestiones que no hizo, pero sí por su figura, sí por la corriente de pensamiento que él representó. Ese es el etiquetamiento. Y eso ha pasado en la historia de la humanidad y en la historia infortunada del derecho, mucho. Crucificar gente de esta manera, etiquetando. Por eso, ustedes, este tema es un tema que lo deben llevar cabeza y corazón toda la vida, y acordarse que cuando un día se pongan la sotana del juez, deben liberar su mente de eso para ser
para empezar desde ahí a ser justo. Doctor, ¿cuáles son las reacciones o las consecuencias sociales de este etiquetamiento que pueden llegar inclusive, creo yo, a polarizar una sociedad como la nuestra? Sí, yo creo que sí. Nos tenemos que remontar mucho a la historia. Darwin, por ejemplo, con su teoría evolucionista. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la teoría evolucionista? Él hablaba de los seres atávicos, de los seres que no habían evolucionado y desarrollado totalmente. Entonces vino alguien, un médico que se hizo famosísimo por sus teorías y que aún en estos tiempos después de 1940 y esas épocas, aún en estos tiempos hay en muchos lados que predominan esas teorías. Ese médico se llamaba César Lombroso, un médico italiano, que él dijo que así como en la evolución se habían encontrado seres atávicos, también habían hombres atávicos que no habían desarrollado adecuadamente y que por lo tanto eran como locos morales, decía, o locos epilépticos o pasionales. Entonces hizo una clasificación de lo que él consideraba los hombres no bien evolucionados y sus características físicas. Tienen los ojos así, tienen las regiones malares de tal manera, tienen el occipital de tal otra manera y el cráneo de tales características. Cuando la sociedad veía a una persona con esas características, decía, ese es un delincuente, mejor se lo metemos a la cárcel ya. Y si había algún incidente, algún delito por ahí, y el otro iba pasando a 5 cuadras, lo iban a buscar porque él había sido el hechor. ¿Cómo saber? Pero que él era el señalado por las características que señalaba Lombroso. Y eso, señores, metió a mucha gente a la cárcel a morir injustamente. Este señor, que se hizo famosísimo a través de los tiempos y que entonces era una luminaria para su tiempo, ese, en mi personal concepto, fue una de las personas que destruyó más en la historia del derecho la aplicación de la justicia, por ese tipo de cuestiones, por etiquetarlos morfológicamente de tal manera. Pero después vinieron corrientes psiquiátricas. Recuerden ustedes que todavía tenemos muy actualizado las corrientes freudianas. Las corrientes freudianas, sí, ¿qué le pasó de pequeño? Sí, entonces tiene tal complejo. Por eso explica tal, entonces le va a pasar tal cosa. Corrientes psiquiátricas que eran predeterministas de acuerdo a las características de las personas. Entonces ya uno, de acuerdo al análisis que se hacía por las teorías freudianas, ya uno podía etiquetar, y se etiquetaba mucha gente con eso. Y así han pasado científicos por la historia de la humanidad que han hecho que las sociedades actuales tengan mucho de eso, sin ir muy lejos. Y la más reciente, no la más reciente, la que más se ha hecho notar recientemente, es lo que pasó el 11 de septiembre, cuando lo de las Torres Gemelas y todo eso, después los talibanes, y después los que parecían morfológicamente que tenían características, barba o algo por el estilo. Dios me guarde, era alguien al que en los Estados Unidos le tenían pánico, y fueron gentes que fueron detenidas de maneras grotescas en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y era casi, por decir algo muy exagerado, era casi como que tener barba era sinónimo de merecerse la cadena perpetua, pues. Entonces, eso, claro que polarizó la sociedad, y polariza también la nuestra, porque aquí hay gente que etiqueta, ese es así o ese es así. Incluso en clases sociales, no me dejará mentir usted, pero ese tiene buenas cosas, ese parece que es una persona de éxito. ¿Éxito qué quiere decir? Un carro bonito, mucho dinero, no importa de dónde lo sacó, él es una persona de éxito. No, señor, eso no es así. Y los pobres, ¿por qué están pobres?
¿Será porque Dios quiere que estén pobres o porque la sociedad que está arriba de ellos no les permite evolucionar, no les da los salarios adecuados, no les da las oportunidades adecuadas? Etiquetamiento, todo eso son etiquetamientos que mantienen, por supuesto, bien polarizadas a nuestra sociedad. Doctor Burrito, ya estamos casi por terminar. ¿Qué relación hay entre las conductas desviadas, el etiquetamiento y la pobreza? Bueno, parece que como decimos nosotros cotidianamente, no digo pues, es decir, relación entre la conducta desviada, el etiquetamiento y la pobreza, puedo decirte resumidamente una cuestión. No necesariamente la gente que crece en la pobreza va a ser la gente que va a mostrar las conductas desviadas. Hay mucha gente que ha descollado mundialmente y para bien, que viene de los estratos más pobres. De manera que conducta desviada y pobreza no son cuestiones que sean una consecuencia de la otra. El etiquetamiento, sin embargo, dirigido a estas conductas, de hecho, lo que se considera conducta desviada es algo que muchas veces se generaliza. Por ejemplo, la gente que comete determinado tipo de crimen, ese es un psicópata. Sí, y todo el mundo habla, sí, es que es un psicópata, tiene una cara de psicópata, etcétera, psicópata aquí, psicópata allá. Y en mi experiencia, la mayor parte de personas que he visto hablar de psicópatas no saben qué es lo que es un psicópata. Pero eso fue un etiquetamiento. La mentalidad criminal. ¿Cuál es la mentalidad criminal? Aparte, este criminal se analiza su mentalidad y se ve la mentalidad de este criminal. Pero si él tiene tal y tal y tal y tal desviación de conducta, hay muchos de los que llaman enajenados, hay muchos de los que llaman locos o con desviaciones mentales. La mayor parte de ellos está comprobado. Y ustedes pueden ver al doctor, los libros del doctor Ramón de la Fuente, un médico psiquiatra y psicólogo mexicano que ha escrito mucho sobre la conducta humana. Pueden verlo a él, por supuesto a muchos otros autores más, decir que la mayor parte de personas que tienen alteraciones mentales nunca han cometido un crimen. Y la mayor parte de los que han cometido crímenes nunca tuvieron una alteración mental. Claro, como seres humanos, muy probablemente muchos de ellos, en ese momento en que cometieron el crimen y en esas circunstancias, muchas de las personas consideradas normales por el otro probablemente lo hubieran cometido. De manera que tiene mentalidad criminal, es un psicópata, es el otro, es mentalidad desviada, eso es etiquetamiento. Que eso tenga que ver con pobreza, no. Todo tiene que ver con muchas cosas, y la personalidad, una de ellas, la herencia, el medio ambiente y el desenvolvimiento de las personas en general. No es solo porque está en determinado estatus social o económico. En ambos extremos se han visto extremos muy fuertes de criminalidad o de casi santidad. Doctor, estamos ya, como decía antes, casi por terminar, pero son temas bastante extensos, claro, con mucha importancia. Y yo solo quisiera que pudiéramos resumir un poquito la influencia de la Escuela de Chicago, ciencias penales que están aleatorias al etiquetamiento y también tus conclusiones acerca de
cómo lo pudiste percibir en el estudio de tu tesis, que fue precisamente en la maestría acerca del etiquetamiento, y cómo se ha modificado esto con el paso del tiempo y cómo puede verse una proyección en el futuro cercano. Miren, han pasado muchas escuelas, las teorías subculturales, lo que dice Merton, Durkheim, muchas personas que han intentado emitir teorías del por qué la criminalidad, por qué con los jóvenes, por qué con los niños, y cada quien ha tratado de que esto sea generalizado, y en determinado momento incluso se ha vuelto moda el señalar de acuerdo a esa escuela. Entonces, esto es, creo yo, un error tomarlo como el patrón para de hoy en adelante y no fijarse que la evolución de las ciencias manda a descubrir que hay muchos más factores que los que estos investigadores, los investigadores primarios tienen la virtud de haber iniciado a abordar ese tipo de temas. Nunca son palabras santas y perecederas por siempre. No, es o sea, no son teorías que deben, la humanidad es dinámica y evoluciona. Perdón, la última parte de la pregunta que me hacías. Acerca de cómo ves la perspectiva en el tiempo, tomando en cuenta la sociedad guatemalteca, si seguimos siendo ampliamente bombardeados por los medios de comunicación y la familia misma para seguir etiquetando, sí, discriminando, en pocas palabras. Claro. No, yo pienso que nuestro futuro, en la medida en que nuestra sociedad se está desenvolviendo, es nefasto. ¿Por qué? Porque estamos en estados que son de carácter patrimonialista, en donde el funcionario toma la porción que le toca administrar como que si fuera patrimonio propio, y muchas veces el resultado de los impuestos y el resultado de muchas cosas que contribuyen a que ese patrimonio se desenvuelva no tiene la proyección adecuada, se desvían todas las cuestiones, sobre todo lo económico, etcétera, y entonces ¿qué tenemos? Menos construcción de escuelas, menos dedicación a formación de personal educador. Este tipo de conferencias que estamos teniendo aquí la deberían tener desde la primaria y tal vez desde párvulos. La deberían tener en todos los estratos y poner a los muchachos a discutir sobre esto junto con su profesor y de acuerdo a la realidad guatemalteca. Pero mientras nosotros tengamos estados patrimonialistas que no están manejando ni distribuyendo bien, adecuadamente más bien dicho, lo que corresponde a hacer evolucionar más y mejor a la sociedad guatemalteca, tenemos un futuro muy nefasto. Leyes y normas nosotros tenemos brillantes, tenemos el criterio de mucha gente que dice que probablemente las normas y las leyes guatemaltecas son entre las mejores de Latinoamérica o tal vez las mejores, de manera que por normas nosotros no nos morimos de hambre, estamos muy bien nutridos, pero por el cumplimiento de las mismas, ahí sí nos falta mucho. Mientras las normas que establecía, y precisamente en derecho, mientras las normas establecidas no se cumpla, el país tiene un derrotero muy nefasto, porque todo eso, la falta de educación, la falta de este tipo de conferencias, de la oportunidad de verlas para los estudiantes y todo, hace la ignorancia, y esa ignorancia es la que alimenta el etiquetamiento. Y entonces cuando ustedes, muchachos, llegan a ser jueces, si son producto de esta sociedad que ha dejado tan nefasta herencia, van a ser peligrosos cuando haya que dar una sentencia absolutoria o condenatoria. Y peor, si esa sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, va a depender del cúmulo de pensamientos etiquetantes que tengan. Por favor,
ustedes siempre libérense de ese tipo de pensamientos y cuando sean administradores y operadores de justicia, dedíquense solo a los hechos, sean imparciales, no importa qué es lo que piensen de la figura de esa persona. Quítenselo de encima y en la medida que lo hagan, van a ser muy buenos abogados en las ramas que ustedes escojan. Muchas gracias, doctor Castellanos, por tu valioso tiempo, tus conocimientos. Déjenme decirle, jóvenes, que una de las personas que tiene autoridad para tocar estos temas, y que por eso es que yo busco que otra persona venga y diserte acerca de estas temáticas que son de orden curricular, pero que tienen tanta injerencia en la vida personal, por los valores, por las costumbres, por las relaciones que busca preservar, como lo es el fin supremo del derecho. Están en Julio Castellanos, que tienen esos valores y todos esos principios, y siempre lo he dicho en todos los lugares, es una de las personas y los profesionales más valiosos que yo he conocido, que he tenido el honor y el gusto de estar con ellos y de honrarme y contar con su amistad. Muchísimas gracias entonces a Julio Castellanos por estos minutos que nos ha dedicado, especialmente a toda la comunidad estudiantil universitaria, especialmente a este curso. Les queremos decir, si no nos han escuchado muy bien, vamos a tener una mejor calidad de audio y video. Vamos a tener esta videoconferencia a partir del lunes en YouTube, en el canal de la Facultad de Derecho y en Facebook. Lo pueden buscar en la página de la facultad, y ahí va a estar colocada y la pueden volver a ver cuantas veces quieran, si es que así lo consideran pertinente. Agradezco para finalizar, Julito, que así le digo al doctor Castellanos de cariño, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, al ingeniero René Monroy, a los compañeros que me dicen su nombre porque a mí se me olvida siempre, a Sergio Muñoz y a Edgar Batz, que han estado por ahí en la organización. Agradecemos a más de 222 personas viéndonos. En la tarde tuvimos gente en Europa, en Italia, viéndonos, comunicándose, a gente que ha mandado saludos, a varios licenciados, a la licenciada Cheo, al licenciado Mario, a Ingrid Brand Recinos, a todos los muchachos de las 2 secciones y 4 jornadas, 4 secciones y 2 jornadas que tengo. Ingrid Brand ahí se está reportando, todas las personas que están viéndolo, que no pertenecen a la Universidad de San Carlos, muchísimas gracias por su atención, y este es el primer enlace que tenemos, y que así más adelante vamos a tener esta metodología que va a servir en ciertos momentos de la vida estudiantil y el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta casa de estudios superiores. Así es que, Julito, tus últimas palabras para despedirnos. Me parece que es una felicidad o satisfacción de tipo académico saber que ya podemos penetrar en los hogares de nuestros alumnos, y qué bueno que de otra gente fuera de la facultad para iniciar esto que decimos que está haciendo falta, el acercamiento educativo o intercambio en estas cosas en donde aprendamos ustedes y nosotros de esto. Y esta primera vez, este es el primer día, lo debemos a este tesonero equipo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a quien yo también recíprocamente digo que admiro la iniciativa, porque es la primera vez, porque estamos abriéndolo para la Facultad de Derecho de esta tricentenaria, y porque son ellos, el equipo coordinado por el ingeniero René y el licenciado Willy. Así que mis reconocimientos y mis respetos para ustedes. Y para ustedes, jóvenes, inténtenlo siempre. El etiquetamiento, véanlo como un veneno muy fuerte que no debe penetrar en su sangre. Gracias. Feliz noche, muchas gracias a todos.